Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les voy a mostrar cómo retocar el color del cabello sin usar tinte permanente, sin usar peróxido y químicos agresivos. En esta ocasión quise revivir el color de mi cabello con un efecto de color interno que casi no se alcanza a ver, que es completamente oculto. Se alcanza a ver solamente si se recoge el cabello. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver qué productos se necesitan y cómo es que se prepara. Para hacer la mezcla voy a agregar el tinte en tono crepúsculo naranja. Voy a agregar más o menos la mitad de la botella. Y del tinte amarillo del tono sol cósmico le voy a agregar más o menos un cuarto de la botella. Y enseguida le voy a agregar el diluyente. De solamente le voy a agregar más o menos un tercio de la botella. Lo mezclamos todo súper bien. Para la segunda mezcla voy a mezclar el tono furia. De voy a agregar un poquito menos de un cuarto de la botella. Y lo voy a combinar con el tono ritual. De solamente voy a agregar una pizca, más o menos del tamaño de una nuez. Y le voy a agregar un poquito menos del cuarto de la botella del diluyente. Lo mezclamos todo súper bien. Para empezar, el cabello tiene que estar completamente limpio y como pueden ver, el color de mi cabello está completamente deslavado. Y para empezar voy a dividir mi cabello en 4 cuadrantes. Esto es para que sea mucho más fácil seleccionar el cabello. Ya que tengo los 4 cuadrantes, voy a hacer una diagonal desde los laterales hacia la parte de atrás. En mi caso voy a hacer un efecto oculto como si fuera una V. Y bueno, algo así nos tiene que quedar. Una V no tan perfecta, así que no te preocupes. Y ahora vamos a reservar la parte de abajo y vamos a teñir toda la parte de arriba, empezando de adelante hacia atrás. Voy a aplicar el tinte desde el crecimiento hasta las puntas. No te preocupes si se llega a manchar un poco la parte de atrás, la parte que reservaste. Ya que apliquemos el otro tinte, como es oscuro, va a desaparecer esos manchones. La aplicación va a ser primero un lado y después el otro. Esto es para que tratemos de manchar lo menos posible la parte de abajo. Reservamos el lado que le aplicamos el tinte y enseguida nos pasamos al otro lado. Ya que terminamos toda la parte de enfrente, ahora pasamos hacia atrás, pero vamos a hacer la aplicación de arriba hacia abajo. Ahora simplemente aplicamos el tinte. Igual hay que hacer un lado y después el otro. Ya que tenemos un lado listo, ahora pasamos al otro. Ya que terminamos de aplicar el tinte, ahora vamos a pasar a la parte de abajo y vamos a empezar de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Y así seguimos pintando todo el cabello que nos quedó en la parte de abajo, con cuidado de no manchar el cabello de arriba. Y bueno, algo así nos tiene que quedar. Ahora simplemente lo voy a dejar reposar una hora. Voy a enjuagar con suficiente agua fría, champú y acondicionador. Esas dos son opcionales. Y bueno, así me quedó el cabello, un naranja bastante intenso, en el cual este naranja casi no predomina el tono rojizo. Y lo mejor de todo, no necesitas productos agresivos para poder retocar el cabello, ya que estos tintes son veganos, no llevan peróxido y los puedes combinar con el acondicionador o con alguna mascarilla capilar. Así que en lugar de provocar algún daño en tu cabello, hace el efecto contrario, lo acondiciona y lo mantiene mucho mejor, mucho más sano. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado. No olviden de reventar el botón de me gusta y si te gustó este video no olvides compartirlo. Recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style y nos vemos en el siguiente video.